Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. San Lucas capítulo 7 verso 9. La gloriosa y bendecida palabra de Dios dice de esta manera: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Un milagro extraordinario, pero sobre todo lo que tiene que ver con milagro, entendemos que la palabra milagro es algo que no se puede explicar, es algo sobrenatural. Supera lo natural y por eso de allí la frase sobrenatural. Pero yo quiero hablar de la fe. La fe que es un poder en movimiento, dijo alguien, otro dijo un poder en acción. Es una frase tan corta, pero con un contenido tremendamente poderoso. Solo estas dos letras han impactado el mundo a través de los tiempos. Y precisamente en esta palabra no ha sido menos. Dios, en la persona de Cristo, sanando a una distancia a alguien que estaba enfermo. Algunos sugirieron que el centurión que vino a hablar con Jesús era digno de que se le hiciera este favor porque había hecho algunas donaciones y inclusive los judíos le tenían estima por haber ayudado a hacer una sinagoga. Pero a Jesús no le conmueve tanto lo material, ni a Dios le impresionamos con lo que podemos hacer físicamente hablando o materialmente hablando. Al Señor le impresiona, y como dice precisamente este versículo 9, se maravilla cuando la fe es una fe genuina. Es una fe puesta al 100% en la persona que recurrimos. Dice, al ver Jesús la fe de él se maravilló, quedó sorprendido. ¿Por qué? Y primero porque este hombre no era un judío, era un centurión romano. Las palabras que había dicho también impresionaron a Cristo, porque dice, en sentido de humillación, dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra desde aquí y mi siervo sanará. Habló con una plena certeza de que Jesús tenía poder. Y si esto fuera poco, añadió diciendo que él también era un hombre que tenía cierta autoridad que le había dado Roma y que le había dado su trabajo, su profesión. Dice, porque yo soy hombre que tengo autoridad también. Y tengo soldados a mi cargo. Y le digo, hagan esto y hacen, lleven y llevan. Y yo creo que también estoy bajo la autoridad de mis superiores. O sea, en la cadena de mando, él era uno más que obedecía órdenes y que impartía órdenes también para los que estaban debajo de él, por decirlo así, en el sentido de mando. Y ahora él añade y dice así, yo creo que si tú dices tu palabra desde aquí, mi siervo sanará en aquel lugar. Yo creo eso. Yo creo que en el poder de tu palabra. Yo creo en la autoridad de tu palabra. Y esto ha conmovido al Señor, diciendo este versículo 9, al oír esto Jesús se maravilló de él, se sorprendió. Jesús quedó, como decir,
encontró una sorpresa tan importante, que este hombre, al no ser judío, tenía más fe que los mismos judíos que estaban con Jesús. Y se dio vuelta para la gente y dijo: os digo que aún en Israel no he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Y dicho estas palabras, ni hizo falta trasladarse hasta la casa. Le dijo: ve, y así como has creído, te sea hecho. La fe es esencial para tener una relación con Dios. La persona que se acerca a Dios o que de alguna manera quiere agradar a Dios tiene que acercarse con fe. No importa de qué nacionalidad era. En este caso era un romano, un gentil, un pagano quizás para muchos judíos. Hoy sabe Dios de cuántas denominaciones y naciones en el mundo somos. Pero lo importante no es de dónde hayamos nacido, sino la fe que ejercemos cuando nos acercamos a Dios. Eso es lo que marca una esencial diferencia. Necesitamos tener esa fe para que al ponerla en Dios, Dios pueda estar agradado de nosotros. Y hay distintas clases de fe, pero eso ya vamos a ir nombrando. Lo que queremos hacer en parte y decir que todos tenemos algún grado de fe. ¿Por qué digo esto? El que viaja en un avión, o los que hemos tenido la oportunidad de viajar en un avión, ponemos la confianza en el piloto. Esa es una fe también. Porque si alguien supiera que el piloto no es digno de confianza, que es un Kamisaki, por decirlo así, no se subiría al avión. Nos subimos al avión, pagamos nuestro boleto, nos asignan una butaca, un asiento, y nuestra confianza está en el piloto que va allí dirigiendo aquella nave, aquel avión. Como en el caso del niño que en medio de la turbulencia seguía jugando con su juguete allí sentadito. Y un hombre que estaba desesperado cerca al mirarlo le dijo: niño, ¿no tienes miedo? Estamos en una turbulencia, estamos en una tormenta. Y él dice: miedo tengo, pero también tengo plena confianza en el piloto que va dirigiendo el avión, porque el piloto es mi papá. Vaya sorpresa para el que preguntaba si el niño tenía miedo o no. Y él sabía que su papá estaba en el mando de aquel avión y que muchas veces habían pasado cosas similares, pero siempre llegaron a destino. Entonces, esa es una clase de fe que ejercemos también. Podemos tener fe en alguien que nos subimos a un taxi, a un automóvil. Tenemos plena confianza y fe en la persona que va conduciendo ese vehículo. Si usted sabe que esa persona le va a ir y le va a llevar a un precipicio, o le va a llevar a tener un siniestro, un accidente, usted no se va a subir. Nos subimos con una confianza en la parte de atrás, confiamos en el que va conduciendo. Y bueno, para esto, para todo lo que tiene que ver con cruzar los mares, tenemos confianza también cuando nos vamos a casar. Confiamos en que la persona que nos va a acompañar el resto de nuestra vida no nos va a defraudar. Por eso nos casamos, o por eso muchos se han casado. De una o de otra parte hay una fe, una confianza puesta en la otra persona. También el que se somete a una operación quirúrgica confía en las diestras manos del cirujano. Porque se entrega y algunos los anestesian y duermen y no saben nada de lo que pasa, pero antes de eso no lo tuvieron que atar para llevarlo a la sala de operación quirúrgica, por cierto. Se entregó confiando
en las manos profesionales de los doctores en la medicina, para que puedan extirpar algún mal, puedan solucionarle algún problema que tenga en el cuerpo. Entonces eso también es una fe. Podemos vivir en este mundo sin fe y es casi muy como un índice muy bajo de personas que no creen en algo o que no ejercen una fe en algo. La mayoría, porque esa fe fue puesta por Dios un día en el corazón de los seres humanos. El punto número 2 de esta palabra es: Jesús sanó en respuesta a la fe. La fe persistente de Bartimeo contribuyó a la sanidad de sus ojos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba Bartimeo. Cuando se enteró que la multitud y el que iba delante era Jesús, el que hacía milagro, el que sanaba, el que restauraba, gritó con toda su fuerza, aprovechó la última quizás oportunidad que tenía. Y vaya que parece que Jesús seguía de largo, pero de repente se detiene y manda a llamarle. Y los que vienen dice: ten confianza, Él te llama. Y Bartimeo, guiado por los que le vinieron a buscar, se presenta delante de Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él dice con voz humilde: Señor, que recobre la vista. Y el Señor dice: conforme tu fe te sea hecho. Y al momento recibió la vista, la visión. Al momento el milagro sucedió en él, en respuesta a esa fe sencilla de pedirle para el único que le podía dar este milagro y esta bendición. Otro de los milagros en respuesta a la fe es la mujer que determina que si tan solamente toca el borde del manto de Jesús, quedará sana del flujo de sangre que ella tenía. Y a pesar de la multitud y de todo lo que implicaba acercarse plenamente a Jesús, sin embargo su fe fue más poderosa, su postura fue más poderosa, y contra todos los pronósticos contrarios, extendió su mano, porque ella decía en su corazón: si tan solamente tocare su manto, el borde de su manto, quedaré sana. Para ella no era importante hablar con Jesús o que Jesús la tocara, solamente el borde de la vestidura de Jesús podía sanarle. Y así sucedió. Al tocar el borde de su manto, la Biblia dice: la fuente de sangre se secó. Se terminó la anemia para ella, se terminó el cáncer en la sangre, una leucemia, como decirlo, tenía. Quedó sana en aquella misma hora. Y tal fue el milagro y la salida del poder del Señor por esta respuesta a esta fe y a este compromiso en el corazón de esta mujer, que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y muchos dicen: Señor, todos te aprietan, y tú dices: ¿quién te ha tocado? Yo sé que alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. El poder de Jesús y el poder de Dios puede manifestarse con una fe sencilla, si tan solamente creemos, si tan solamente nos animamos a dar ese paso de fe. Deje la duda, como dejó Bartimeo. Deje la duda, como dejó esta mujer, y dio un paso de fe y llegó hasta el borde del manto del Señor, y al momento quedó sana. Cuando se sintió descubierta, dijo: Señor, yo te he tocado. Y allí una conversación breve. Y el Señor valora la fe de esta mujer. Así que Jesús sana en respuesta a la fe.
Tercer punto, la fe positiva del centurión que he nombrado recién canalizó la sanidad de su siervo. Él tenía fe, por eso él fue a hablar con Jesús. Y se ve que era un siervo que le rendía al centurión, era un buen trabajador, era alguien importante que él apreciaba en su casa, por eso se animó a dar los pasos y ir a hablar con el Señor, y fue recompensado. La fe obediente del ciego de nacimiento que Jesús envió a lavarse en el estanque de Siloé le permitió recibir la vista. Después un montón de cuestionamiento de los que preguntaban por qué te sanó, por qué esto, por qué aquello. Ese hombre es pecador porque no respeta el día sábado. Y el ciego habló y dijo así: si es pecador yo no sé. Lo que yo sí sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Porque esta gente que buscaba hacerle problema al Señor por las tradiciones, primero fueron a hablar con sus padres llegaron al punto de decir: él edad tiene para responder, pregúntenle a él. Y ahí cuando vinieron a él y quisieron avasallarlo con un montón de cuestiones y preguntas, él respondió en una forma sencilla. Dijo: si él es pecador, hablando de Jesús, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es esto: antes yo era ciego y ahora veo. Como diciendo, esto tapa todo lo demás. Si es enviado de Dios, si respeta el sábado, si no respeta, si infringió la ley, yo no sé. Lo que yo sí sé, que antes yo no veía nada y ahora veo. Oh, gloria a Dios. Porque algunas veces nos hacemos un montón de cuestionamiento y la fe es sencilla. Dios quiere que le creamos a Él como le cree un niño a su padre, a su madre. El niño cuando comienza recién a caminar, usted le pone contra una pared, él ya se afirma. Y usted se pone una distancia, 20, 30 centímetros y le extiende la mano. Usted piensa, ¿por qué él da los primeros pasos? Porque él tiene fe, que si se llega a querer caer, el papá o la mamá o el tutor le va a estar extendiendo la mano para sostenerlo. De la misma manera, Dios con nosotros. Dios muchas veces nos prueba en la fe. Muchas veces somos probados. Pero no es porque Dios sea malo, sino porque nosotros tenemos que aprender a manejar este poder, esta gracia de Dios, esta misericordia del Señor. Y tenemos que creer porque somos creyentes. No somos incrédulos. No estamos más sin esperanza. Ahora tenemos esperanza. Cuando oramos, le agradecemos al Señor y le pedimos aún lo que no tenemos, que no está en nuestra posibilidad tener, Él puede abrir las puertas para darnos. Cuando la ciencia defrauda, dice: no, llévele a su casa, no hay más salida. Pero Dios puede tener la última palabra, como decimos. Dios puede decir algo positivo a favor de nosotros. Entonces le creemos a Dios. Y así muchos milagros que podíamos pasar más de una hora hablando de la cantidad de milagros relacionados con la fe. Hay que creerle a Dios. Hay que confiar plenamente en Él. De ese paso de fe. Usted no se va a caer. Dios no va a permitir que usted se caiga. Él le va a sostener con su diestra de justicia. Usted va a creer que Dios es poderoso. Usted va a empezar a ejercer también en usted esa fe que está ahí atesorada. Porque todos tenemos en alguna medida más o menos grados de fe.
como he citado recién, que confiamos en los que nosotros depositamos nuestra confianza. Entonces tenemos algo de fe, no somos totalmente ajenos a esta palabra. Algunas clases de fe que tienen los creyentes. Fíjese, algunas vamos a enumerar. Alguno tiene la fe llamada fe emoción. Y esta se fundamenta en los sentimientos físicos. Si siente, si se le eriza la piel, si le pasa un frío por la nuca, entonces esa es una clase de fe. La fe denominada emoción, porque se manifiesta a través de los sentimientos. Esa es una clase de fe. Otros tienen la fe llamada fe termómetro. Sus grados dependen del medio ambiente. Depende de dónde está, tienen más o menos grados de fe. Llamada fe termómetro. Así que está primero la fe emoción, luego está la fe termómetro, que se manifiesta también, depende del ambiente, depende del lugar. Por eso es que algunas veces se ora por los enfermos o se ha orado por los enfermos en determinados lugares. Hablo de reuniones, hablo de campañas evangelísticas, hablo de otros tiempos cuando nos podíamos reunir con imposición de mano y la persona quedaba sana, sentía un fuego y de repente se va contento a su casa, se iba alegre y feliz que Dios le sanó, pero allá en su casa comienza a sentir de nuevo algunos síntomas. ¿Sabe qué decía un predicador famoso? Decía, ya cuando usted comience a sentir nuevamente esos síntomas, reprenda al diablo y crea que Dios te sanó. Porque esa fe está acompañada como una fe termómetro de acuerdo al ambiente donde estamos. Entonces, allí se comienzan a manifestar los síntomas y ahí hay que creerle a Dios. No importa lo que yo sienta, estoy sano por tu palabra. No importa lo que yo sienta, yo te creo a ti que tú me has sanado. Muchas personas quisieron así, hermano. Se manifestó una sanidad total y el diablo, al resistirle con fe y con plena certeza en las promesas de Dios, tiene que retirarse. Tiene que dar de escapada. No soporta cuando un hombre o una mujer le dice, el Señor me ha sanado. En la cruz del Calvario el Señor me ha sanado. Por sus llagas soy curado. Por la oración de fe he recibido la sanidad divina. Porque Cristo no solamente compró en la cruz del Calvario la salvación eterna de nuestras almas, sino la sanidad de nuestros cuerpos también. Dice que le han hecho surco en las espaldas de Cristo el látigo romano. Araron sus espaldas. Le dieron 39 o 40 latigazos menos uno. Y cada uno de esos tiene que ver con el nombre de una enfermedad o el derivado de alguna enfermedad. El Señor soportó todo para salvarnos. A Él sea la gloria y la honra. Así que algunos tienen esta fe denominada fe termómetro también. Otros tienen una fe como si fuera un vaso que no tiene fondo o un recipiente que no tiene fondo. ¿Sabe por qué? Porque nunca retiene la fe que recibió. Recibe la fe en la oración, en los hermanos, en las personas que le ministraron, y de repente se va y parece que va perdiendo la fe por el camino. Un recipiente sin fondo, una fe denominada recipiente desfondado. Porque si queremos llevar algo, tiene que estar bien preparado el recipiente y no perder para llevar. Así es la fe. Supóngase, hablando de fe, los pescadores que pescaban en la época de Jesús
En el mar de Galilea tenían que remendar las redes. ¿Por qué razón? Y porque las redes se rompían. Y si no las remendaban, ellos iban a pasar a hacer la tarea de una noche, del momento que estaban allí pescando, y no iban a pescar nada porque los peces se iban a ir por donde estaba la red estuviera rota. Entonces ellos tenían que controlar, mirar, y iban remendando para que tuviera éxito su trabajo. Así hay muchos también que tienen una fe que tienen como si fuera un recipiente desfondado. Reciben la palabra, escuchan predicación, escuchan enseñanza, escuchan consejo, alguien les habla, están en la radio, están en donde sea y escuchan la palabra, pero parece que nunca tienen la fe porque se le va yendo, se le va escapando, va perdiendo. Y necesita volver para recargar nuevamente. Esa también es una clase de fe. También está la fe denominada fe espejismo. Nunca ve la realidad de las cosas. Y el espejismo era una imaginación de personas que venían caminando en el desierto y de repente tanto era la necesidad de tomar agua y de encontrar una fuente de agua que deliraban y veían visiones. Y decía, allá está, allá hay una fuente de agua, allá, y corrían allá y se tiraban y de repente era un espejismo, caían sobre la misma arena, caían sobre la misma tierra. Era una simple ilusión que actuaba en la mente o que actúa en la mente. Hay personas así también, que tienen una fe como un espejismo, no se dan cuenta de la realidad o quieren imaginarse algo que no es real. Entonces esa fe también queda descartada. ¿Sabe por qué? Porque a la hora de la verdad, como decimos, necesitamos una fe viva. Decía estos días predicando, la paz no es la ausencia de las dificultades, de los problemas o de la tormenta. No, la paz es creer que en medio de la tormenta vamos a sobrevivir. No vamos a morir. Eso es tener la paz en nuestro corazón. Ser realista. Y no le digo que usted diga frases ilusorias o palabras que usted no siente, pero usted al nombrar la palabra de Dios, usted le está creyendo a Dios. Porque lo único que no falla es la palabra de Dios. Lo demás todo falla. Lo demás es todo ilusión, espejismo. Y hay gente que tiene esta clase de fe, una fe que está basada en ciertas imaginaciones e ilusiones nomás de su mente. Y eso escapa de la realidad. La fe que hace mucho ruido, también existe esa fe. Pide, pero no quiere recibir. Hace un batuque, como decimos. Pero la fe es una cosa tan sencilla. Es creerle a Dios, no por lo que usted ve ni lo que usted siente, sino por lo que Dios es. Esa es la fe que necesitamos en nuestro corazón alimentar para recibir el milagro que el Señor quiere darnos. Una fe sencilla, una fe que mueve montañas, que no tiene que ser de un tamaño extravagante, tiene que ser del tamaño que nosotros le creamos a Dios. Porque si tan solamente fuere como un grano de mostaza, le diré a este monte, quítate o arráncate y échate en el mar, y así como creíste será hecho. Entonces eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Una fe comprometida con Él. Una fe sencilla. No una fe en ilusión o una que vamos perdiendo poco a poco.
o una que está regulada por el ambiente donde estamos, ni tampoco una fe que se basa en la emoción solamente. Yo siento, fíjate cómo me eriza la piel, fíjate, pero a la hora de la verdad no es realidad eso. Porque la fe no es un sentimiento. La fe es creerle a Dios bajo cualquier circunstancia que nos encontremos. La fe es confiar en un extremo al Señor, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Jesús se maravilló de este hombre. Jesús quiere maravillarse con nuestra fe. Ejerza esa fe, ese poder que está ahí en su corazón. Póngalo en acción, póngalo delante del Señor. Dígale: Señor, yo te creo a ti, le creo a tu palabra. Yo sé que no me vas a defraudar, yo sé que no me vas a dejar, porque ya la promesa de Dios dice que Él no nos dejará huérfanos. Esa es la confianza que el Señor quiere que tengamos en Él. Creerle al Señor cueste lo que cueste. No importa lo que ven nuestros ojos. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús dijo: si crees verás la gloria de Dios. Después dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Antes de resucitar al joven que llevaban al cementerio, Jesús le dijo para la madre: no llores. Parece una cosa rara, como decir no llore, está llevando a su hijo para ser sepultado. Y acercándose al féretro, dice la segunda parte, tocó, detuvo aquello y le dijo al muchacho: levántate. Y al momento se levantó. Porque Dios actúa como Él quiere, a la manera de Él. Por eso le animo con esta palabra en este día. Y las veces que me vas a escuchar, usted quiere creer en las promesas de Dios, lea la Biblia, practique la palabra de Dios, aprenda versículos de memoria, haga de la palabra de Dios todos los días en su mente, en su corazón, al levantarse, al caminar, al andar por algún lado, en su casa, sentado, antes de dormir, medite en la palabra de Dios. Su corazón y su alma se va a llenar de una fe inquebrantable. Y ante todo diagnóstico y pronóstico, usted le va a creer al Señor. Porque dice bien clarito esta palabra, que la fe es pues la certeza. Hebreos capítulo 11, para los que por allí nunca escucharon detenidamente esta palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estoy confiando, estoy creyendo en algo que estoy esperando. Y no estoy dudando, tengo una certeza. Y también dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que va a ser así como Dios me habló, como Dios me dijo. Y eso no está regulado por el tiempo, ni por la emoción, ni por lo que yo pueda imaginarme. No, eso está regulado por la palabra de Dios, que nunca volverá vacía. Que Dios habla y su palabra permanece para siempre. Vamos a orar en este momento. Le animo a los que están del otro lado. No pierda la fe. No pierda la confianza en el Señor, en las promesas del Señor. Haga como la mujer que se acercó y tocó el borde de su manto. Haga como Bartimeo, con persistencia, siga clamando. Aunque muchos digan: no, para vos no pasa nada, para vos no es. Dice que le decían: cállate, enmudece ya. ¿No ves que estás siguiendo de largo? Nadie te atiende. Mendigo. Sin embargo, él gritaba aún más, dice la Biblia.
elevó su voz hasta que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Y el milagro se realizó y pudo ver. ¿Sabe lo primero que vio Bartimeo? No fue el rostro de su madre, no fue un cielo azul, no fue el mar. Lo primero que vio fue a Jesús, al Hijo de Dios, al que le había dicho: ¿qué quieres que te haga? Al que le dijo: así como has creído te sea hecho. Bartimeo vio a Jesús. Yo creo que nuestros ojos también están velados, los ojos espirituales. Por eso es que andamos por fe y no por vista, dice la Biblia. Para que cuando duermamos aquí, despertemos en la morada eterna y lo primero que veamos, como Bartimeo, sea Jesús. Y nos vamos a abrazar y vamos a decir: valió la pena creerle al Señor. Cuando otro me decía que no, cuando otros me decían que me calle, valió la pena, habrá dicho Bartimeo, haber elevado la voz, haber gritado. No dejar que esa última oportunidad quizás para él se hubiese ido como agua entre las manos. Esa es la fe que Dios valora, honra y bendice en la persona. Oramos. Señor, te damos gracias. Predicado tu palabra como siempre, tú nos das esta oportunidad de hacerlo. Te alabamos para siempre y te glorificamos. Confiamos en tu palabra, porque la fe, Señor, es la certeza de lo que estamos esperando, la convicción de aquello que no vemos, pero que se va a hacer realidad un día en nosotros. Gracias te doy, Señor, porque la fe no está regulada por la emoción ni por los sentimientos, porque algunas veces me pueden engañar. Hay días que me levanto con esos sentimientos muy elevados y hay días que estoy por el suelo. Mas esto no tiene nada que ver con esta fe y esta confianza en tus promesas, en tu palabra que será en el sí y en el amén a favor de los que están haciendo tu voluntad. Gracias te doy. Aquellos que están enfermos, extiende tu mano y sana. Envía tu palabra de sanidad. Envía tu palabra de poder. Afirma los pies de los que no pueden caminar, Señor. Afirma, Señor, las rodillas endebles. Da vista a los ciegos, Señor. Abre el oído de los que están sordos. Sana, sana, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Reprendo el cáncer, reprendo todo aquella cosa que perjudican y que llevan a la muerte. Reprendo en el nombre de Jesús. Y por tus llagas somos nosotros curados. Por tus llagas en la cruz del Calvario, el castigo, la flagelación. Por eso somos sanos, somos libres para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor, que siempre demos un paso de fe determinando que te creemos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.